Telediario. Bajo supervisión de adultos. Momento de las noticias. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias una vez más por estar con nosotros en Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. Hoy, jueves 7 de febrero, tenemos importantes noticias para compartir con ustedes. Entre lo más destacado: Ana Galarza fue destituida con 91 votos por el Pleno de la Asamblea Nacional. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471, emitida en noviembre del año pasado, con la cual se cambió el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito. Cerca del 60% de las papeletas electorales para los comicios de marzo están impresas. El trabajo concluirá el próximo 16 de marzo. Un brote de sarampión se registró en Filipinas, esto en las noticias internacionales. Hasta el momento, 1.300 niños están infectados con la enfermedad. Arrancamos con las noticias. Ana Galarza fue destituida con 91 votos por el Pleno de la Asamblea Nacional. En su última intervención no presentó las pruebas y denuncias en contra de asambleístas, periodistas y un funcionario de gobierno de las que habló en varias entrevistas. Llegó puntual, acompañada de su abogado y sus asesores. Ana Galarza evitó ingresar por el hall principal de la Asamblea y lo hizo por las puertas laterales. Quienes suscribieron el informe de mayoría que solo recomendaba una sanción administrativa por el mal uso de la tarjeta magnética, Raúl Tello y Lourdes Cuesta, fueron los primeros en intervenir, afirmando que su participación en la comisión fue objetiva. Ni tampoco me presto para los odios, para las revanchas. Se recibieron pruebas o documentos que incluso no estaban relacionados con esta denuncia. Después Amapola Naranjo, quien entregó el informe de minoría en el que se sugería la destitución. Incorporaba irregularidades como la existencia de una asesora fantasma que cobraba $2.600 sin asistir a su lugar de trabajo. Se trata de una asesora fantasma, ya que jamás era vista en la asamblea. El denunciante Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana, quien se respaldó en videos para demostrar las contradicciones que a su criterio existían en las declaraciones de Galarza, dijo que había más pendientes por investigar. Como son piponazgo, falsificación de firmas, uso doloso de documento público, usurpación y simulación de funciones públicas, concusión, entre otros. Por ética y por mandato legal no podemos callar y ser cómplices de estos hechos. Todo esto era seguido con atención por Galarza desde su curul, quien al momento de hacer uso de la palabra lo hizo en tono pausado, sin excesos en la gesticulación, distinta a otras ocasiones. Yo jamás llamé o pedí se contrate absolutamente a nadie. Por cierto, en ningún momento mencionó nombres, ni pruebas o datos sobre las supuestas denuncias de las que venía hablando en los medios en contra de asambleístas, periodistas y hasta un funcionario del gobierno. También debo reconocer que me he equivocado. Con toda la humildad del mundo, tengo que reconocer que al final del día, soy humana y puedo cometer errores. Agotado el tema, el denunciante elevó a moción que se vote la resolución para destituirla. Así, con 91 votos a favor y 25 en contra, hasta este 7 de febrero la señora Galarza ejerció funciones como asambleísta. Salió por la misma puerta lateral por la que ingresó, sin hablar con la prensa. Alexis Moncayo, Telediario. Documentos protocolares en Ecuador contrastan las versiones de involucrados en los casos de corrupción de la empresa Glory International que aseguran no conocerse. La compañía china fue utilizada por Odebrecht para pagar sobornos en nuestro país.
En la Notaría 16 del Cantón Guayaquil reposa el acuerdo de compra de acciones realizado en abril de 2012 en Beijing, China, en la que participaron Tong Jianchuan, Michael Jin, Jan Topic Feraud y Tomislav Topic Granados, vinculadas a Glory International, Cable Andino Inc. y Telconet S.A. Un documento privado, ¿ya?, entre particulares que pudo haberse firmado, como le explicaba, en el país, en una oficina, en cualquier lado, que las partes hayan entre ellas acordado. Y lo que le piden a la notaría es, señora notaria, protocolícelo, guárdelo, téngalo en su protocolo y denos nuestras copias certificadas. Según datos recopilados por un portal digital de investigación periodística, el documento recoge sus firmas y copias de cédula. Sin embargo, el abogado de Tomislav Topic dice que la Fiscalía China determinó que ellos nunca se conocieron. Jin Aiyong y Tong Jianchuan no conocían a Ricardo Genaro Rivera Arauz. No conoció a Topic 1 ni a Topic 2. Nunca. Fuera de la intermediación que hizo Rivera para ese contrato. Nosotros nunca nos entrevistamos con los señores chinos. Una versión que también se contradice con la declaración rendida por Ricardo Rivera ante la justicia el 18 de septiembre de 2017 en el marco del juicio por asociación ilícita. Según Rivera, se reunió con Michael Jin, empresario de Glory International, en Quito. Jin Aiyong viajó varias veces a Ecuador. Su contacto fue papá, doctor José Albiat y Casas, que en paz descansa. Tong Jianchuan viajó varias veces a Ecuador, no tuvo persona de contacto. Para Zavala, los 13.5 millones no corresponden a sobornos, sino a compra de equipos. Sin embargo, el sistema Drowsys, utilizado para que Odebrecht realice sus depósitos, también era maquillado como compra de servicios o equipamiento, fondos que Topic desconocía su procedencia. Los 13 millones son el aporte que se sospecha que viene, no se sospecha, que se sabe que vino de Glory, pero que hay un tramo que es Odebrecht Glory, que según Santos fueron por instrucciones de Rivera y según Rivera fueron por negociaciones privadas entre Odebrecht y... ¿A quién tiene la verdad en eso? No me pregunto. La trama de Odebrecht se sigue en varios países de América Latina. En algunos ya se ha determinado el pago de indemnizaciones por parte de la brasileña. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones. Mariuxi Buenaño, Telediario. Más noticias. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolló el cuarto día de juicio por el secuestro en el año 2012 de Fernando Balda en Colombia. La Fiscalía finalizó con la presentación de la prueba testimonial y documental. La acusación particular presentó a sus testigos, entre quienes está Balda. Una vez finalice esta fase, el Ministerio Público presentará su alegato final, en el que se conocerá la pena solicitada para los dos procesados por el delito de plagio, que mantienen cooperación eficaz en el caso. Y este jueves se suspendió nuevamente la audiencia de juzgamiento contra el exministro Iván Espinel por el presunto delito de peculado derivado de contratos irregulares entre el IES y clínicas privadas, cuando Espinel fungía como director provincial del organismo. La audiencia se reinstaló a las 15:30 con la presencia del Tribunal de Jueces a cargo del caso, quienes durante la diligencia escucharon a la defensa de 2 de los 8 procesados que acompañan a Espinel en esta investigación y el alegato de Fiscalía. Sin embargo, por la cantidad de versiones que restan por escuchar, se suspendió hasta el viernes 15 de febrero. En este caso, la Fiscalía calcula un perjuicio al Estado de $123.000. De ser declarado culpable, Espinel podría recibir una pena de 10 a 13 años de prisión. Los jueces de la Corte Constitucional continúan analizando los mecanismos para evacuar las cerca de 14.000 causas represadas en el organismo. Pautas definidas para la admisibilidad y presentación de recursos extraordinarios serán fundamentales. Fue la primera salida ante los medios de comunicación. Los 9 jueces constitucionales estuvieron presentes, pero quien se refirió a la situación actual de la Corte fue su presidente Hernán Salgado Pesantes, quien afirma que el número de causas represadas realmente es para quedarse sorprendido. Está en el despacho del secretario general, hay como 8.000 y tantas causas. No obstante, ellos garantizan que cumplirán con este reto para el que fueron designados. Para ello, se han analizado varias alternativas que consideran fundamentales. Hay que dar pautas fijas para la admisibilidad.
No puede ser que unos casos se admiten, otros casos por lo mismo que se está viendo se niegan. Entonces hay que señalar qué puntos son indispensables para poder presentar una acción extraordinaria de protección. El reglamento de sustanciación de procedimientos también está siendo analizado, pues se considera que esta norma fue la que impidió el despacho adecuado de causas. Porque un reglamento no puede alterar ni la ley, peor la Constitución. Y que justamente será su preparación y trabajo los aspectos que los diferenciará de los jueces que los antecedieron en el cargo. Aquí tenemos a constitucionalistas que sí sabemos la materia, no a gente lega que vienen a calentar el puesto, donde yo he señalado desde el primer día hubo irresponsabilidad y a veces parece que también corrupción. Motivo por el cual la presencia de la Contraloría no puede faltar en este nuevo inicio de la justicia constitucional. Alex Llanos, Telediario. Mucha atención, la Junta Monetaria resolvió dejar sin efecto la resolución 471, adoptada en noviembre del año pasado, con la cual se modificó el cálculo de intereses durante el periodo de gracia para pagos de tarjetas de crédito. La decisión es recibida de forma positiva por la ciudadanía y la Defensoría del Pueblo, entidad que había demandado una revisión de dicha resolución. La ola de críticas y la presión social terminaron siendo decisivas para que entrada la noche de este miércoles, la Junta Monetaria dé un paso atrás y deje sin efecto la resolución 471 del año pasado, que permitía que el cobro de intereses en compras realizadas con tarjeta de crédito corran desde el momento de la transacción. La Defensoría del Pueblo, institución que había presentado sus reparos frente a esta decisión, considera que revertirla es lo apropiado. Efectivamente se ha reivindicado y se ha corregido la política de cobro inadecuada que se había establecido a través de la vigencia de la última resolución. La modificatoria en esta política de cobro perjudicaba a las personas usuarias. Podían existir alrededor de 15, 16 o hasta 30 días de diferencia que iban a ser a costa del usuario. Lo mismo opina la ciudadanía en las calles. Y me parece muy bien la decisión que hicieron para atrás de esta alternativa, porque ya de por sí las tarjetas de acá en el Ecuador tienen un impuesto demasiado alto. Aún así hay insatisfacción, ya que varios usuarios consideran que el daño ya está hecho, y aunque en el comunicado oficial se advierte que el cálculo de intereses en el periodo de gracia regresa como estaba antes, lo cierto es que en este tiempo los cobros se realizaron. Ellos hacen lo que ellos quieran. A la final, el banco siempre va a ganar. Nunca piensan en el consumidor final, sino en los intereses privados. Entonces, como te digo, no me sorprende y ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. A uno le dicen una cosa y realmente es otra cosa. Entonces estamos pagando más. A pesar de esto, los analistas expertos consideran que eliminar esta resolución a tiempo es lo apropiado, ya que además de afectar a los usuarios, iba a incidir en el consumo de la economía nacional, lo cual no es beneficioso para la dolarización. Hay un error técnico, porque toda condición técnica tiene que ir de la mano con qué condiciones, tiene que ir de la mano con una condición de ver cuáles son los resultados económicos y sociales. Aún así está en veremos si la Asamblea Nacional solicitará información a las autoridades que dieron paso a esta resolución, que tuvo un par de meses de vida. César García, Telediario. Extrabajadores de la extinta empresa eléctrica del Ecuador piden ser escuchados por la Asamblea Nacional y el presidente Lenín Moreno. Afirman que sus derechos laborales y de jubilación han sido vulnerados desde el año 2009, cuando la empresa pasó a ser un organismo estatal. El 18 de junio de 2009, el expresidente Rafael Correa convirtió mediante el decreto ejecutivo 1786 a la antigua CATEC de Derecho Privado en la Eléctrica de Guayaquil, un organismo estatal que absorbió los bienes y trabajadores de la empresa eléctrica del Ecuador, Emelec, para brindar el servicio eléctrico en el país. Los cambios continuaron hasta 2014, que se creó la actual Corporación Nacional Estatal, CNLP. Este proceso es recordado por ex trabajadores de la empresa, pues afirman que al pasar a ser empleados públicos, perdieron sus derechos laborales del contrato colectivo. Nuestros ingresos fueron disminuidos en alrededor del 40%. Se perdieron antigüedades, se perdieron alimentación, se perdieron vacaciones. Quienes se jubilaron posterior al decreto ejecutivo afirman que también se vieron afectados con reducción en su pensión jubilar. Juan Ormeño, por ejemplo, trabajó 34 años en extinta Emelec y se jubiló en noviembre de 2009. Hasta 2010, Juan recibía una pensión de $641.03,
Sin embargo, ya desde septiembre del 2011, ese valor se redujo a la mitad. Y así se mantiene hasta hoy. Que se pague la plata a todos. Nosotros no le estamos pidiendo plata a nadie. Es plata de nosotros que nos quitó Correa. Los extrabajadores presentaron en noviembre de 2009 ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad por omisión. Sin embargo, en mayo de 2017 fue negada. La Constitución de Montecristi en su artículo 326, numeral 13, dice bien claro que consagra la contratación colectiva y los derechos de los trabajadores. Telediario intentó concretar una entrevista con autoridades de CNEL en Guayaquil sobre este tema. Sin embargo, aún no hemos sido atendidos. Por su parte, los afectados ya han enviado un comunicado a la Asamblea Nacional y al presidente Lenín Moreno para exponer su caso y ser atendidos. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Les contamos que más del 57% de las papeletas electorales se han impreso ya en el Instituto Geográfico Militar. Hoy se constataron los avances. 46 de los 81 millones de papeletas para el proceso electoral del próximo 24 de marzo han sido impresas ya por el Instituto Geográfico Militar. Al momento nos encontramos al 57,73% de ejecución. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en las papeletas de hombres está terminado el 100%. Este 7 de febrero los consejeros electorales constataron estos avances, en el cual trabajan 1.422 personas. Ciertos trámites en el Tribunal Contencioso Electoral. En cuanto se concluya ese proceso, se enviará al Instituto Geográfico Militar. Entonces seguimos en el proceso sin que esto cause retrasos. En este marco, los vocales del CNE ratificaron que las elecciones de marzo sí contarán con misión de observación internacional, pues el organismo aún no se ha pronunciado sobre los invitados. En el caso de la OEA, tampoco ha sido negada. El Consejo Nacional Electoral aún no aprueba en el Pleno la lista de las instituciones que ya tiene un informe técnico que está siendo analizado. El consejero Luis Verde Soto solo hace un pedido particular. Siempre y cuando se comprometan con cumplir su rol de observadores y se comprometan con la democracia ecuatoriana y solo con ella. Históricamente, los observadores internacionales han iniciado sus misiones en el país de entre 8 y 15 días antes de las elecciones. Alex Llanos, Telediario. Más temas. El proyecto minero Loma Larga, conocido también como Quimsacocha en la provincia de Azuay, será sometido a consulta popular este 24 de marzo, junto a las elecciones seccionales. La consulta fue impulsada por los sectores ambientalistas y convocada por el Consejo Nacional Electoral, pero rechazada por los frentes pro minería. En agosto de 2018, la justicia en Azuay decidió suspender toda actividad minera en Río Blanco. Esto fue utilizado como argumento legal por los grupos antimineros para continuar su lucha ambientalista. Así nació la idea de impulsar la consulta popular planteada en 2012 en el Cantón Girón, para que sean sus habitantes quienes decidan en las urnas si quieren o no explotación minera en el proyecto Loma Larga Quimsacocha. Nosotros seremos muy cautos y cívicos en afinar la propuesta. El 19 de noviembre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio, con Gustavo Vega a la cabeza, recomendó dar paso a la convocatoria a consulta popular que fue ratificado en enero de este año con una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? La consulta se llevará a cabo en el Cantón Girón, provincia de Azuay, en 3 parroquias con 15.400 electores. Consulta que es rechazada por los frentes promineros y por las cámaras de la minería. Se vuelve a repetir el tema de una presión mediática, cuando ven tambalear sus argumentos. Empiezan nuevamente con esta presión a querer levantar a la gente. Loma Larga está en fase de exploración avanzada y según las proyecciones habría un ingreso cercano a los 580 millones de dólares para el Estado ecuatoriano entre patentes, impuestos y regalías. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y se encuentra ya con nosotros Santiago Yepes, presidente de la Cámara Nacional de Minería, para hablar sobre la realización de la consulta popular en torno al proyecto minero Quimsacocha. Gracias, Santiago, por estar con nosotros aquí en Telediario. Fabricio, buenas noches. Un saludo para ti, pero sobre todo un saludo a todos quienes nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, ¿cuál es la posición de la Cámara Nacional de Minería frente a esta decisión de llevar a cabo esta consulta popular en estas tres parroquias del Cantón Girón de la provincia de Azuay, el próximo 24 de marzo? Fabricio, tengo que decirte que hemos recibido con mucha preocupación y hemos manifestado esta preocupación ya desde hace mucho tiempo, en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral, de una manera ilegítima,
en una violación de procedimiento evidente, pretende de alguna manera querer notar que intereses particulares deben estar sobre intereses nacionales. Primero hay un principio fundamental. Este es un tema de interés de todos los ecuatorianos. La generación de regalías, la generación de empleo, la generación finalmente de impuestos es un tema que nos compete a todos, pero sobre todo le compete al gobierno central. En temas de competencia del gobierno central no es posible realizar consultas populares en temas independientes, en parroquias independientes. Ahora, respecto al procedimiento, sí tengo que decir que nos ha llamado mucho la atención y ahí decirles a todos ustedes que el sector minero está aquí para trabajar. El sector minero industrial está aquí para generar empleo, para invertir, pero evidentemente requerimos nosotros que exista seguridad jurídica. ¿Y no hay seguridad jurídica acaso? Evidentemente que no, porque lamentablemente estos intereses, lamentablemente equivocados, de alguna manera pretenden distraer la atención y en violación de procedimiento, como digo yo, aprobar una consulta popular. Ajá. Voy al caso específico. La pregunta que se va a plantear dentro de la consulta popular que se va a realizar es una de las 14 preguntas que se han presentado y que están pendientes de resolución por la Corte Constitucional. Ajá. ¿No? La Corte Constitucional, cuando existe una petición del Consejo Nacional Electoral, debe hacer lo que se llama el control previo constitucional. ¿Qué es esto? La emisión de un criterio de si la pregunta efectivamente es o no es constitucional. Claro. En este caso, efectivamente, lo que hace la Corte Constitucional es, de alguna forma, combinar o acumular dos preguntas sobre el mismo tema, una a favor del sector minero, una contraria al sector minero, y las acumula en un mismo proceso. De hecho, esta certificación que tengo yo en mi mano, que la dejo evidentemente aquí, que es una certificación de la Corte Constitucional de fecha de 10 de enero del 2018, en la que efectivamente procedo a leer lo que dice en la parte correspondiente. Informo además que el caso número 00112CP, este es el que está a favor del sector minero, se acumuló al caso 00815CP, que se encuentra en trámite. Los mismos que serán puestos en conocimiento de los jueces del organismo una vez que sean designados y posesionados los órganos competentes para su resolución definitiva. La Corte fue nombrada el día de ayer, posesionada el día de ayer. A ver, para tener un poco más de claridad y la ciudadanía nos puede entender, la Corte Constitucional tiene que aprobar una pregunta para someterla a la eventual consulta popular. Tiene que determinar la constitucionalidad de esa pregunta. Y esa pregunta finalmente no ha podido ser evaluada, considerada, estudiada de acuerdo al punto de vista de la Cámara de Minería, porque recién el día de ayer se posesionó la nueva Corte Constitucional. Según lo que usted nos ha dicho, debemos entender entonces que la pregunta que ya se va a impulsar en la consulta popular del próximo 24 de marzo no cuenta con el aval de la Corte Constitucional. Es correcto. ¿Sería inconstitucional entonces? Es correcto, Fabricio. Hay una flagrante violación de procedimiento. Tal cual indica el certificado que yo he mostrado en la noche de hoy, se acumularon dos preguntas. Adicionalmente a esas dos preguntas existen 14 preguntas más que están pendientes de resolución de parte de la Corte Constitucional. ¿Y cómo se lleva a cabo entonces una consulta popular sin la autorización, aprobación o validación de la pregunta por parte del organismo constitucional? Efectivamente, esa es la preocupación del sector. Es por eso que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, presentó una acción de medidas cautelares para impedir que efectivamente se viole un procedimiento y finalmente se dé paso a un tema sumamente grave. Podemos, por lo tanto, colegir, si es que esto se llega a concretar, que cualquier persona en cualquier momento podría recoger firmas y evidentemente llevar a cabo consultas populares de temas de interés nacional, por ejemplo, la paralización de una hidroeléctrica, temas de construcción de puertos, cuando efectivamente existan las necesarias firmas. Básicamente lo que nosotros queremos es que se siga el procedimiento adecuado. La pregunta básicamente es, ¿por qué existiendo 14 preguntas adicionales que se encuentran para resolución previa en la Corte Constitucional, específicamente se ha escogido esta, que está, como indica la propia certificación de la Corte Constitucional, acumulada a una pregunta diferente?
Evidentemente existe también un antecedente importante. El Consejo de Participación Ciudadana determinó, cuando cesó a la Corte Constitucional anterior, que existía un procedimiento que estaba detenido y por lo tanto había una moratoria, que eso hacía que las resoluciones queden suspensas, los términos y plazos queden suspensas, pero lamentablemente la Corte, en este caso el Consejo Nacional Electoral, de una manera evidentemente ilegal, ha procedido a aprobar una consulta popular de un tema de interés nacional en una provincia, y vale la pena indicar un tema. No es solamente el Cantón Girón el que se encuentra dentro del área de influencia de este proyecto, del proyecto Loma Larga. Existen 3 comunidades, Victoria del Portete, Chumblín y San Gerardo. De hecho, las comunidades que no han sido incluidas dentro de esta petición de consulta popular, conjuntamente con el Estado, la Procuraduría General del Estado el día de ayer, el Ministerio, han indicado y se han quejado de que por qué no han sido invitadas a también participar de la decisión de esta consulta popular. Por lo tanto, simplemente, como ratifico, el sector minero está aquí para invertir, está aquí para trabajar, para generar empleo, y lo que requerimos es seguridad jurídica. ¿Cómo quedan finalmente los postulados del gobierno nacional afuera, invitando a las empresas extranjeras a invertir cuando finalmente los proyectos, como es el caso del proyecto Loma Larga, un proyecto que tiene su título desde hace aproximadamente 19 años, que pretenden que invirtamos finalmente 19 a 20 años, y cuando los proyectos finalmente van a salir, se interpongan intereses mezquinos que finalmente impiden que el desarrollo nacional se vaya generando de una manera adecuada. Bueno, finalmente, como se están desarrollando las cosas, la organización de esa consulta popular sigue en marcha, y todo apunta que el 24 de marzo, en esas 3 parroquias del Cantón Girón, en la provincia de Azuay, se va a llevar esa consulta popular sobre el tema Quinzacocha. ¿Cuál es la salida en ese punto? Fabricio, nosotros esperaríamos que con total transparencia simplemente se cumpla la ley. No estamos pidiendo que la gente diga sí me gusta la minería, no me gusta la minería. Simplemente que se cumpla la normativa, que es clara. En este caso, la jueza de la niñez y adolescencia, que ha recibido por sorteo esta causa, debe ser razonable y finalmente remitir este proceso a la Corte Constitucional, Corte que evidentemente tiene una gran tarea. Hemos oído que tienen más de 14,000 causas represadas, para que evidentemente se manifieste respecto a lo mismo que dice la propia certificación, que estas causas están acumuladas y están finalmente destinadas y puestas al organismo una vez que éste sea finalmente incorporado, como fue el día de ayer. Muy bien, agradecemos a Santiago Yepes, presidente de la Cámara Nacional de Minería, que ha ofrecido su punto de vista y la posición también de la Cámara de Minería con respecto a la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo en 3 parroquias del Cantón Girón de la provincia de Azuay, para decidir sobre el futuro de la actividad minera en ese punto del país. Una vez más, gracias a Santiago Yepes por su presencia, y vamos a revisar ahora, vamos a una breve pausa, y al volver, entérese de las cifras que presentó el estudio Situación de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador. Sigan con nosotros. Es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y luchan por sus metas. De celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Desde cero. Muy pronto, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este 24 de marzo, elegimos el futuro del Ecuador. Elegiremos 7 consejeras y consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las consejeras y consejeros promueven la participación ciudadana, formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Ellos controlan las entidades y las instituciones públicas a través de la rendición de cuentas. Investigan denuncias que afectan a la participación ciudadana o que generen corrupción. Dan informes que determinan indicios de responsabilidad, recomiendan e impulsan acciones legales. Son parte de procesos judiciales cuando se determina apropiación indebida de recursos. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia. Noticias, política,
cultura, actualidad, una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Gracias por seguir con nosotros. Desde la Fiscalía se emprenderán acciones para evitar la revictimización en casos como el que vivió el pasado 4 de febrero una víctima de abuso sexual en la ciudad de Guayaquil, quien esperó varias horas para presentar su denuncia por la cantidad de trámites solicitados. Autoridades consideran que hace falta un trabajo articulado entre instituciones. Alrededor de 8 horas tuvo que esperar para presentar su denuncia una víctima de abuso sexual en Guayaquil el pasado 4 de febrero, pues desde la Unidad Judicial Norte tuvo que trasladarse hasta el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación INSPI para que le tomen su muestra de sangre. Allí, nuevamente la tuvieron de un lado a otro por un sello. Se ha podido detectar una serie de sucesos o de procesos que lastimosamente revictimizan a las víctimas. Este caso dejó en evidencia que pese a que existe una ley de erradicación de la violencia contra la mujer en el país hace un año, aún no se aplica de manera efectiva. El padre de la víctima considera que este proceso fue innecesario, engorroso y perjudicial para su hija. Nada que ver, no les importa. Que tenemos que esperar, que vayan a ver el sello, que sí ya está el sello. ¿Y para qué? Para por gusto, para después de 8 o 9 horas de que nos atiendan. Fiscalía considera que para realizar un tratamiento adecuado a este tipo de casos y evitar la revictimización de la víctima, es necesario un trabajo articulado entre instituciones. Esa misma Fiscalía también requiere del apoyo de otras instituciones del Estado, y en este caso estamos hablando del INSPI. La ciudadanía considera que no existen protocolos adecuados para tratar a las víctimas de violencia de género y evitar la revictimización. La chica siento que la atormentan y le vuelven a revivir los momentos críticos malos que pasaron. Estamos en pañales y falta mucho por labrar. Este jueves la defensa de la víctima se reunió con Fiscalía y acordaron acciones para evitar que se repitan estos casos. Vamos a coordinar con el Ministerio de Salud, con el Instituto del INSPI, para que tener también un funcionario o personas delegadas que también hagan turno con Fiscalía. A este caso se suman el asesinato de Diana Carolina en Ibarra y la violación de Marta en Quito, ambos en enero de este año. El pasado 4 de febrero se presentaron en la Asamblea Nacional los avances y resultados de la Ley para la Prevención y Erradicación y Violencia de la Mujer. En la cita se enfatizó que aún existe revictimización y que hace falta capacitación a los operadores de justicia. El presupuesto para la prevención y reducción de la violencia de género en 2019 es de $657.000. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Nuevas diligencias se realizaron en el caso Marta, la mujer víctima de una violación grupal en Quito. Un tercer celular fue examinado por las autoridades para esclarecer los hechos. La defensa de los 3 detenidos insiste en la vinculación de una cuarta persona en las investigaciones. Pidieron la revisión del correo electrónico de uno de los procesados. Un tercer celular fue encontrado en el bar-restaurante donde ocurrió el ataque sexual a Marta el pasado 13 de enero, en el norte de Quito. Es uno encontrado en una mochila que aparentemente tenía el señor Moreno. Son 2 iPhone y un S8. Y el Samsung y el iPhone ya fueron sometidos a pericia. Hoy día es un nuevo iPhone. La audiencia fue de carácter reservado. El objetivo determinar quién era el dueño del equipo móvil y extraer el contenido para buscar pistas que esclarezcan los hechos y el grado de responsabilidad. Se estableció y se visualizó algunas fotografías, algunos videos que serán motivo del análisis de parte de los peritos, ¿sí? Participaron en la diligencia Juan Andrés M., John Alexander P. y Dani Paul P., investigados por el delito de violación con agravantes. Llegaron desde el Centro de Detención Provisional de Latacunga. Uno de ellos habría proporcionado las claves para ingresar al celular. A Dani Ponce pertenece ese teléfono. Lo que aparece aquí es que están en baile, que están felices, que están abrazados, todo es sonrisa. 2 horas duró la diligencia que se realizó en las instalaciones de criminalística en Quito. La defensa de los procesados insiste en la vinculación de una cuarta persona en la investigación. Le coge, le hace tomar a fuerza.
Premeditadamente, así, para abusar luego cuando usted puede en estado de inconsciencia presuntamente. Sí, Javier Espinosa. El abogado de los hermanos Ponce pidió una revisión del correo electrónico de Dani Paul. Allí existiría material audiovisual de lo que ocurrió ese día. Para ver si actuaron con conciencia y voluntad, actuaron con dolo o lo hicieron con una culpa inconsciente. Este jueves, en este caso, se realizaron otras diligencias. A los procesados les toman una foto si es que ellos desean voluntariamente y cotejan y comparan con las fotos de los videos, de las capturas de los videos, toma de la muestra de la voz, para cotejar con la voz que asoma o aparece en algún tipo de audios. Las diligencias por la violación grupal continuarán. El lunes 11 de febrero a las 18 horas se realizará la prueba de luminol en el bar-restaurante situado sobre las calles de Emilio Solá y Chiris, norte de la capital. Valeria Villarroel, Telediario. Más noticias. El Observatorio Social del Ecuador presentó el estudio Situación de la Niñez y Adolescencia en el país, una mirada a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento revela que 1 de cada 4 niños sufre desnutrición y que 40 niñas dan a luz cada semana. Según el informe, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza multidimensional en Ecuador es 42% y la pobreza por ingresos 12%, mientras 1 de cada 4 niños sufre desnutrición. Especialmente en época de crisis es muy importante que el Estado priorice a la niñez para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, el país ha cumplido con la disminución de la mortalidad materna e infantil, pero requiere acciones para afrontar la violencia y el embarazo precoz, ya que cada semana un promedio de 40 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres. No puede ser. Todos esos casos, y yo sí me atrevo a decir que todos esos casos son abuso sexual, violencia sexual. Esto tenemos que denunciarlo hasta que el Ecuador se ponga de pie y diga ni una sola más. Otra cifra que preocupa a organizaciones como UNICEF, World Vision, Plan Internacional y Child Fund es la violencia contra niños y adolescentes y el inadecuado acceso a la justicia. Y cuando hablamos del acceso adecuado, quiere decir también restituir sus derechos. Las madres adolescentes, aquellas que quedan solas con el niño o con su hijo, a veces requieren mucha más protección que cualquier otro grupo poblacional. Las organizaciones también se refirieron a la anunciada apertura de las escuelas unidocentes. El 50% de las escuelas que hay en el país son unidocentes. Necesitan ser reforzadas, nos hemos dado cuenta en un estudio que hicimos unos años atrás que efectivamente se ha perdido un poquito la interculturalidad de esas escuelas unidocentes. Son escuelas muy importantes porque están centradas en las comunidades. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y una nueva línea de créditos de Ban Ecuador se lanza para los jóvenes emprendedores. Así lo anunció el secretario técnico de Juventudes, Elías Tenorio, quien recordó que en el año 2018 417 personas se beneficiaron con $3,5 millones en créditos. Constituyendo este programa como el único en su especie. ¿Por qué razón? Porque es el primero que financia desde la idea de negocios. No necesitamos que tenga establecido un periodo de facturación de un año. Al contrario, se lo hace desde la idea de negocios y ahora tiene este acompañamiento de un Fondo Nacional de Garantías que le permite al joven tener el acompañamiento del gobierno, sobre todo en ese respaldo. El joven va a poder garantizar su emprendimiento en un 80%. La facilidad es que el joven va a poder buscar un 20% adicional, que es más fácil que buscar el 100% de la garantía. La pueden acceder a través de nuestras páginas web de juventudes.gov.es, en nuestras redes sociales Juventudes ECU, Elías Tenorio M, y también en las redes sociales del Ban Ecuador y en la página del Ban Ecuador. Habitantes de los cantones Limón Indanza y San Juan Bosco decidieron construir una carretera que una la provincia de Morona Santiago con Azuay. La vía pasa por un bosque protegido, por lo que las autoridades de los cantones azuayos de Gualaceo y Chordelej afirman que existe daño ambiental. El problema inició el 11 de enero cuando habitantes de los cantones amazónicos Limón Indanza y San Juan Bosco se tomaron la parte alta de los cantones azuayos, Gualaceo y Chordelej. Venimos luchando para que nuestros hijos, para que nuestras futuras generaciones tengan una vía de acceso a la provincia de Azuay. Decidieron con sus propios recursos abrir una carretera que conecte a Morona Santiago y Azuay
pues afirman que la vía estatal Gualaceo Plan de Milagro Limón lleva 8 años en fase constructiva y hasta la fecha no entra en servicio. Hemos comenzado nosotros, la ciudadanía, con nuestro dinero a abrir una trocha. Pero la carretera que están construyendo pasa por un bosque protegido. Que nos den una solución. Nadie puede vivir aislado 8 o 9 años. Es un sector del área de amortiguamiento del sector del bosque protector del Collay. Por eso las autoridades del Cantón Gualaceo pusieron una acción de protección ante la justicia. Afirman que desde el bosque Collay nace el agua que consume la población. Este atentado contra el medio ambiente, contra el agua de Gualaceo, estamos hablando de alrededor de 30.000 personas que se benefician del líquido vital. Por la naturaleza, por la defensa, y esperamos que la justicia realmente empiece a actuar. Una acción de protección que busca que se paralicen los trabajos no autorizados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Además, quieren la remediación ambiental. Y evitar que a futuro tengamos problemas gravísimos, porque es nuestra principal captación de agua. La decisión judicial se dará a conocer la tarde del lunes 11 de febrero. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Nueva pausa en Telediario. Al volver, el atún ecuatoriano regresa al mercado de Cuba tras 4 años de ausencia. Esta y más noticias luego del corte. Comparte la emoción. Imprimimos nuestra identidad en cada cosa que hacemos. Plasmamos de colores las calles para festejar el resurgimiento de nuestro pueblo. Así somos los zambateños, de corazón alegre y de brazos abiertos. 68ª edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Del 1 al 5 de marzo del 2019. ¡Viva Ambato! Te invitan. Autorización número 0180. CNE. Elecciones seccionales 2019. En un mundo de opciones limitadas. La mujer debe caminar siempre detrás de su esposo y debe respetarlo. Ese es el papel de la mujer. Ojara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es, y lo haré para poder ser una daikokata. Una telenovela de éxito mundial llega a Ecuador TV. Clavel, gran estreno. Lunes 11 de febrero, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Preguntas sin respuestas. Misterio. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, todos los sábados a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Viernes y el cuerpo lo sabe, por lo tanto no se pueden perder Café TV. Hablaremos de la violencia y cómo actuar en una situación de riesgo. Y en nuestro segmento de belleza, el tratamiento Haifu para el cuidado de la piel. Usted debe estar interesado. También tendremos música y por lo tanto, Catleya Partí. Y vamos a leer con Laura Montilla, una propuesta completa, Artur. Por supuesto, aquí en Café TV a partir de las 10:40 en punto de la mañana. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Gracias por seguir con nosotros. Les contamos que el atún ecuatoriano ingresa al mercado cubano después de 4 años. La empresa Salica se consolida en el mercado internacional, superando su volumen de exportación en Cuba. Salica, en una conexión directa con la antena comercial que mantiene ProEcuador en La Habana, logró la renovación de la habilitación sanitaria, permitiendo el ingreso de 21 contenedores de atún en lata durante el primer cuatrimestre de 2019. Vamos a tener los 21 contenedores que se hizo en todo el año pasado. Es decir, que vamos a tener 63 contenedores que van a ir a lo largo de este año 2019. Nosotros vamos a terminar más o menos en 1.700 millones de dólares, lo cual equivale a un crecimiento en un 7.3%. La certificación de los productos es una de las piezas claves para que puedan entrar al mercado, por lo que el atún se suma a una lista de productos que ya se exportan a Cuba. Tenemos aceite de palma, que es otro de los productos que exportamos. También tenemos derivados o semi-elaborados de cacao. También tenemos jabón en barras y también tenemos lo que es línea blanca. El atún es uno de los 3 sectores más importantes de la oferta exportable que tiene Ecuador en el mundo. Siempre hemos dicho que Ecuador es un país de oportunidades. Ahora Ecuador es un destino de inversiones. Estrategias que forman parte del plan que mantiene el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con sus 31 oficinas y 5 antenas comerciales en el exterior. Que la inversión del Estado ecuatoriano está otorgada a través de la Ley de Fomento Productivo 1. Ahora ya estamos trabajando en la 2 y lo presentaremos en el mes de febrero a la Asamblea Nacional. La fusión de los 3 ministerios significará un ahorro de 10 millones de dólares al Estado en 2019 y potenciará al país en el comercio mundial con el desarrollo productivo y la atracción de inversiones. Mariuxi Buenaño, Telediario. Gracias al plan Toda una Vida y la Embajada de Israel, 2 niños recibieron un dispositivo que permite a las personas con discapacidad visual escuchar o identificar libros, objetos o a las personas que tienen enfrente. Veamos cuál fue su reacción al probar esta tecnología. Este es el dispositivo más sofisticado que existe en el mundo para personas con ceguera, con baja visión y hasta personas que tienen problemas para leer como dislexia y disgrafia. Orkan Mayay es el nombre de este dispositivo de visión artificial que recibieron Dana Cruz y Junior Zambrano, 2 niños con más del 75% de discapacidad visual. Al usarlo por primera vez, Junior se mostró asombrado. ¿Ves qué dijo mamá? Porque mamá está enfrente de ti. Leonardo Junior Zambrano Cedeño. ¿Por qué me dijo Leonardo Junior Zambrano? Porque tu nombre está enfrente de nosotros. Tener esta tecnología fue el sueño de Dana Cruz, una pequeña proveniente de Chimborazo, quien junto a su padre escribieron una carta a la Embajada de Israel, país donde se desarrolla el Orkan Mayay. Aquí tiene 2 imanes que estos van a ir en el lente, que es algo así. El embajador Edwin Yabo se mostró complacido por ayudar a cumplir este anhelo en conjunto con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, liderada por Rocío González de Moreno. Imagínese que con este sistema no necesita que nadie le lea, con este sistema ella puede leer en varios idiomas. Tiene independencia. Según datos del Ministerio de Salud, en el país existen un total de 53.961 personas con discapacidad visual, por lo que González motivó a las empresas tecnológicas que lo sigan haciendo y sobre todo que sean de precios accesibles para que puedan llegar al alcance de todos. El dispositivo se coloca en la patilla de los lentes y transforma en tiempo real la información visual en audio. Ahorita te va a leer cómo se llama el libro. La vida en verso. Antología de poemas para niños. Vamos También a guardar Juan esta Acosta. página, Un ¿ok? niño muy tímido. La de los atrasos, la área de rigor. Y dado que a Junior le encanta la música, como lo demostró ante los presentes, se les entregó una beca para desarrollar sus aptitudes y destrezas musicales en la Escuela Museo del Pasillo. Sofía Montoya, Telediario. La terapia acuática relaja las contracturas musculares, favorece la circulación vascular y el sistema inmunitario en niños y adolescentes. Los pacientes del Hospital del IES de Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil se benefician de este servicio. El servicio de hidroterapia beneficia a personas con patologías múltiples como traumatológicas y neurológicas.
Este servicio, que antes era solo para adultos, ahora se extiende a niños y adolescentes. Origen neurológico. Las traumatológicas van a ser pacientes que tengan esguince, algún tipo de fractura y cualquier tipo de fisura. Como neurológica vamos a tener cualquier síndrome de Down, síndrome de Laron, mielomeningoceles, autismo. Viviana Alain, quien acude al hospital del IES de Los Ceibos regularmente, ha visto avances significativos gracias a esta terapia. Su hijo tiene síndrome de Down y se recupera satisfactoriamente. El que él quiere más activo, como que ya alza las manitos, como que se quiere parar. Entonces, para mí es un avance que mi hijo antes solo pasaba en cama. Entonces, ahora de verlo como, o sea, es como que das un salto de aquí a la fama. Como ella, otras madres reconocen los efectos de la terapia acuática y se muestran satisfechas con el desarrollo de sus hijos. Él vino a los 6 meses aquí, que él no se sentaba, no se viraba. Él es operado de un mielomeningocele, a lo cual le afecta a sus piernas. Él tiene talón baldo, pero se nos paró. Él ya hace forma de gatear, él se sienta, él está en una recuperación súper bien. He demostrado más cosas, incluso ella ha fortalecido más sus piernas y lo que son sus extremidades, más que todo, porque ella puede estar en el agua y a ella le encanta. La rehabilitación se realiza a través de juegos en agua temperada a 36 grados, lo que permite mejorar la capacidad de respuesta en los niños y la efectividad del tratamiento. Eso va a ser un efecto múltiple. ¿Por qué? Porque el agua temperada va a permitir de que los vasos se dilaten y la musculatura se vaya a relajar. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Telediario. Es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y luchan por sus metas. De celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Desde cero. Muy pronto, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Hoy, la salud de Lale ha decaído. ¡Despierta, por favor, por favor! ¡Mamá! Seida está a punto de morir. Estrellita. ¿Dónde estás? Mi Estrellita, ¿quién te hizo esto? Dijiste que Murat era un buen hombre. Murat te hizo esto, el desgraciado. Mi último deseo. Capítulos finales. Hoy, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Mi vida es tu educación. Soy fundador y rector universitario de Corazón. 25 años generando programas académicos. ¿Cuál es su propuesta? Guiaré y controlaré a las autoridades. Trabajo porque tú eres el quinto poder. De corazón, no más politiquería. Si Carlos Espinosa es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Cine.es presenta un documental sobre Augusto San Miguel. Yo lo conocí cuando él era todo. Él era hombre orquesta. Que él vestía de blanco. Iniciar pomposamente una empresa que la denominó Ecuador Film Company. El pionero, el precursor del cine nacional. Era el que financiaba, ponía el dinero. Él fue director artístico. Y la leyenda detrás de sus películas. Este hombre se enterrará con su propia obra. Que vemos aquí, o sea, Augusto San Miguel. Próximo domingo, 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Junto a Ecuador TV. Su ritmo, melodía y armonía nos conquista. Lo lindo de la música es que no tiene que llegarte porque hayas vivido esa misma historia. Nos lleva por recuerdos inmemorables. Cuando tienes que despedirte e irte porque tienes que cumplir tus sueños. Y anécdotas llenas de música. Y es una canción que yo escuchaba mucho de niño. No te pierdas. Esta es mi canción. Este sábado 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Junto a Ecuador TV.
Revisamos brevemente información internacional. Propiciar el diálogo como solución pacífica fue la conclusión tomada en la Conferencia Internacional sobre la Situación Política de Venezuela, celebrada este jueves en Montevideo, capital uruguaya. La conferencia fue convocada por los gobiernos de México y Uruguay, que decidieron adoptar una posición neutral y de no intervención ante otros países de la región que reconocieron al autoproclamado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La declaración final no fue adoptada unánimemente por los países participantes, entre los que se encontraron representantes de 8 estados de la Unión Europea y 5 de América Latina. Según el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, entre los países que respaldaron la declaración no se encuentran Bolivia, México ni los estados miembros de la Comunidad del Caribe, pues no apoyan la injerencia política en otros países. La primera ministra británica, Theresa May, acudió a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a quien tiene previsto exigir la reapertura del Tratado de Salida de la Unión Europea, que quedó sellado el pasado mes de noviembre. Según medios locales, la mandataria británica enfatizaría que son necesarios cambios legalmente vinculantes en el mecanismo de salvaguarda para Irlanda del Norte. En Filipinas, un brote de sarampión se registró en el área metropolitana de Manila y la región de Luzón Central. Hasta el momento, 1.300 niños están infectados con la enfermedad, de los cuales al menos 60 han muerto en lo que va del año. La mayoría de las muertes se han producido en el Hospital San Lorenzo de Manila, principalmente en niños de entre 3 meses y 4 años de edad. Y algo curioso ocurrió en la conferencia diaria que brinda el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 2 niños reporteros de la emisora infantil Radio Aventureros fueron los protagonistas. El pequeño comunicador le preguntó al mandatario sobre las desapariciones de niños y la fuga de cerebros de mexicanos talentosos al exterior. Escuchemos parte de su intervención. Soy reportero de Radio Aventureros, como ya se habrá dado cuenta, y llevo investigando desde hace 2 años el tema de desapariciones. Fue un horror lo que pasó, fue muy triste, muchos desaparecidos, 40,000 en los últimos 10 años, muy triste, y eso nunca, jamás debe volver a suceder en el país. Y todos tenemos que cuidar, así como ustedes, y les felicito, para estar pendientes de que no haya desapariciones. Al menos 6 muertos dejan las lluvias torrenciales en Río de Janeiro. Además, Bruselas busca aliados para los acuerdos de desembarco de migrantes. Más en el siguiente resumen. El número de muertos por las fuertes precipitaciones en Río de Janeiro ascendió a 6, mientras unas 80,000 familias de ese estado se encuentran en áreas de riesgo, según alertó este jueves el gobernador regional Wilson Witzel. Las lluvias torrenciales que golpearon el miércoles por la noche el estado brasileño estuvieron acompañadas por vientos de hasta 110 kilómetros por hora que causaron graves derrumbes. Viviendas, carreteras y vehículos resultaron sepultadas por los deslizamientos. La Comisión Europea insistió a los estados comunitarios a sumarse a los acuerdos temporales para responder a la llegada de buques cargados de migrantes y refugiados a través del Mediterráneo. Esto con el fin de evitar las constantes disputas a la hora de encontrar un puerto de desembarco. Les dije a los ministros que es el momento de dejar de jugar y negociar con vidas humanas. Ese no es el interés de nadie. Los acuerdos temporales no tienen el objetivo de crear efectos llamada, pero sí ofrecer la seguridad de que es una medida para el desembarco. Francia y Alemania lideran los esfuerzos por impulsar un mecanismo temporal para distribuir a los migrantes rescatados en buques de ONGs en el Mediterráneo. España pide además que se incluyan todos los rescatados tanto por barcos de ONGs como por los buques de salvamento marítimo de cada estado. El ejército de Israel confirmó el ataque a un puesto militar del movimiento de resistencia islámica Hamas en la frontera de Gaza. Esto tras el supuesto disparo de un cohete desde el enclave palestino. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios cifró en enero en al menos 254 los palestinos muertos y en más de 23,000 los heridos en Gaza desde el inicio de la Gran Marcha del Retorno en marzo de 2018. Las autoridades israelíes han acusado a las milicias palestinas de promover manifestaciones para incentivar la violencia. Coralía Pérez, Telediario.
Fanático arranca en este momento, pero antes de revisar las noticias deportivas, quiero contarles que la noche de ayer nuestro querido y estimado compañero Eduardo Andino recibió un merecido reconocimiento por parte de la empresa Claro. Fue el ganador del Bichito del Fútbol 2019, el premio que se entrega año a año por parte de esta empresa. Veamos brevemente en qué consistió la entrega de este premio que se entregó a nuestro compañero. Ganador, caballero del fútbol es Eduardo Andino. ¡Bravo! 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 ¡Wow! Es un honor para este riobambeño estar acá, para este representante de la provincia de Chimborazo. Decirles muchísimas gracias, primero que nada, a la empresa Claro por esta honrosa nominación. Felicitarles a mis compañeros, fue realmente un placer estar en esta terna. Y agradecerles a todos quienes gentilmente me dieron su apoyo, su voto generoso. Pero en especial quiero agradecer a las empresas para las cuales trabajo, a Gol TV, muchísimas gracias, a Félix Portón, que es mi casa, a Radio FM Mundo. Y por supuesto, muchas gracias a 3 personas que son muy importantes para mí. 2 de ellos mis mejores amigos, mi padre y mi hermano que están por acá, que juntos somos los 3 mosqueteros, y agradecerle a una persona que desde algún lugar del universo siempre me bendice y para quien va dedicado este premio. Para mi madre. Gracias a ustedes. Ahí tienen en pantalla el trofeo que recibió nuestro compañero Eduardo Andino, caballero del fútbol, designado por la empresa Claro en estos premios Bichito del Fútbol 2019 que se entrega año a año. Felicitaciones a Edu Andino, precisamente este premio tan bien ganado por su forma de ser, un profesional muy correcto, muy honesto y un caballero también en el ámbito deportivo, no solamente en el ámbito deportivo. Tenemos poco tiempo de conocernos, pero sabemos muy bien todos quienes hacemos aquí el espacio de Telediario, tu forma de ser y el premio merecido que has recibido el día de ayer, Edu. Felicitaciones una vez más. Muchísimas gracias, Fabri, gracias a todos ustedes por darme la oportunidad, gracias a todos los directivos de los medios públicos de Gamavisión, a todos los productores, a todos mis amigos camarógrafos, porque así los considero, a toda la gente de operaciones, a ti que realmente te admiro y te aprecio un montón, y a todos. Sería injusto empezar a nombrar a cada uno de los compañeros que me han brindado su amistad, su apoyo y de quienes aprendo diariamente. Y sobre todo, gracias a toda la gente que me han dado ese gentil apoyo. Gracias en especial a mi provincia de Chimborazo, a Riobamba y acá a la capital de la República. Bueno, nos metemos con lo que más nos gusta, brindarles la información deportiva a ustedes, amigos y amigas televidentes, y arrancamos justamente con lo que tiene que ver a una noticia que se ha venido dando a lo largo de los últimos días y que parece empieza a llegar ya a su desenlace final. Y se trata de Emiliano Sala, pues ya se confirmó justamente que el cuerpo que se había encontrado en el Canal de la Mancha hace algunas horas fue el del jugador, el guerrero, como lo han catalogado los medios europeos. La policía de Dorset, Reino Unido, confirmó este jueves que el cuerpo encontrado entre los restos del avión en que viajaba Emiliano Sala es el del futbolista argentino, desaparecido hace más de 2 semanas. Sala se dirigía a Cardiff, la capital de Gales, para unirse al equipo del Cardiff City, pero el avión en el que viajaba desapareció sobre el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero con otra persona a bordo, el piloto David Ibbotson, de 59 años, sobre quien todavía no se conoce su paradero. El cuerpo fue recuperado el miércoles después de que los restos de la aeronave fueran hallados el pasado domingo. En un comunicado, la policía de Dorset informó: el cuerpo traído al puerto de Portland este jueves 7 de febrero de 2019 ha sido formalmente identificado por el forense de Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala. Las familias de Sala y del piloto David Ibbotson han sido informadas de esta noticia y seguirán recibiendo el apoyo de agentes especialmente formados para hacer de enlace con los familiares. Es lo que se pudo conocer ya oficialmente, y pues el mundo del fútbol realmente que se ha hecho eco de esta noticia. Como ustedes pueden observar, los principales medios de comunicación a nivel mundial han manifestado esta dolorosa noticia. Luego de más de 15 días de búsqueda se encuentra el cuerpo de un jugador que en el Nantes había sido figura y que se convertía en la contratación más cara en la historia del conjunto del Cardiff. Iba a disputar por primera vez su temporada en el fútbol de Gran Bretaña.
Lamentablemente esto no pudo consolidarse y pues tenemos este triste desenlace. Cambiamos de noticia y nos vamos hasta el fútbol italiano, porque Felipe Caicedo consiguió marcar nuevamente a fecha seguida. El ecuatoriano lo hizo en la victoria del conjunto de su equipo. Estamos hablando de la Lazio ante el Empoli. Nuevamente fue por un apretado 1-0 y ahí estuvo Felipe Caicedo junto a su técnico, el señor Simone Inzaghi, marcando desde el punto penal, luego de que el juez de la contienda decretara la infracción justamente en contra del guayaquileño. Él toma la responsabilidad y él convierte muy sereno, lo dedicó a la tribuna y el puño arriba del técnico Simone Inzaghi con el equipo romano que se medía al Empoli. La Lazio que está peleando por meterse en puestos de clasificación a torneos europeos, muy lejos de la Juventus, eso sí, pero está siendo una campaña interesante y Felipe Caicedo va recuperando además la titularidad en este cuadro en donde tiene mucha competencia con jugadores sumamente importantes como por ejemplo Ciro Immobile. Ahí están acciones del compromiso, el Empoli lejos de los puestos más estelares. La Juventus saca una amplia ventaja sobre el Inter de Milán, sobre el Napoli, que son los inmediatos perseguidores. Y reiteramos, el objetivo de la Lazio a estas alturas del campeonato es meterse justamente en lo que tiene que ver a la Champions League o a la UEFA Europa League. Y en Colombia hay noticias porque ya arribó justamente hasta suelo bogotano, nada más y nada menos que su nuevo técnico. Se trata del portugués Queiroz, quien dirigió al Real Madrid en su momento, quien viene de dirigir a Irán y que también lo dirigió a Portugal en 2 ocasiones. La primera en el 94, no le fue nada bien. Después, en el 2010 quedó eliminado a manos de la selección española, que posteriormente se proclamaría como campeona. Seguro que en los últimos días me empeñé mucho en pensar estudiando el perfil de los jugadores. Claro que algunos jugadores tuve la oportunidad de hablar por teléfono, no muchos. Pero nosotros tenemos un plano con el presidente para hacernos un tour lo más temprano posible para hablar con ellos personalmente. Y entonces empezaremos a tomar las decisiones. Sí, yo me enteré de aquello que en Colombia llamamos los microciclos de trabajo. Nosotros tenemos otra designación, pero me quedé muy contento de saber que es posible trabajar en periodos que no son solamente conectados con el programa de FIFA. Yo pienso que es una oportunidad única y fantástica de desarrollar los jugadores que no están envolvidos en Europa. Muy bien, que le vaya bien a Carlos Queiroz, excepto con la selección ecuatoriana de fútbol. Hasta aquí llegamos con el segmento deportivo, mi querido Fabri, y por supuesto nosotros vamos a estar con ampliación del mismo a partir de las 23 horas. Muy bien, muchas gracias a Edu Andino. Entregamos también el premio, el bichito, por favor. Muchas gracias, mi hermano. Es de todos ustedes. Del propietario. Es de todos ustedes. Felicitaciones gracias, una vez más a Edu gracias. Andino y que siga adelante en esta tan apasionante profesión. Nosotros finalizamos aquí Telediario. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas para todos ustedes. Feliz noche a todos.